Muy bien, buenas tardes, bienvenidos al CCNA 1, ¿verdad? Y estamos en la clase número 5. Básicamente vamos a ver en este video los sistemas de numeración. Bien, entonces los objetivos del módulo, entender los sistemas de numeración, tanto binarios como hexadecimal, ¿verdad? Bien, veamos el sistema de numeración binario. Básicamente el sistema de numeración binario nos permite, ¿verdad?, la comprensión de las direcciones IP, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista humano, ¿verdad?, porque nos permite transformar esos binarios, y aquí entramos un poco también en lo que es el sistema decimal, y viceversa. Entonces el sistema de numeración binario consta de unos y ceros, ¿verdad?, también denominados bit. El sistema de numeración decimal consta de dígitos de 0 al 9. Esta es la manera en que nosotros comprendemos entonces la información que nos puede proporcionar un equipo, ¿verdad? Y digamos que ese sistema de numeración decimal es más cercano a la comprensión humana, ¿verdad? Los host servidores y equipos de red que utilizan direccionamiento binario para identificarse entre sí, ¿verdad? Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits, dividida en 4 secciones llamadas octetos. Cada octeto contiene 8 bits o un byte, ¿verdad?, separados por un punto. Para facilitar el uso de las personas, esta notación punteada se convierten en decimal punteada. Bien, vamos a ver un video de cómo convertir entre sistemas de numeración binario y decimal. In this video, I'm going to discuss binary to decimal conversion. But before I do this, I want to take a look at positional notation or place values. I have the number 2,168 here. If we look at the place values of the number 2,168, we can see that the place values have the ones place, the tens place, the hundreds place, the thousands place, 10,000, 100,000, and million. These are the place values of the base 10 decimal number system. You can see that we have the number 2 in the 1,000s place, so we have 2 1,000s. We have a 1 in the hundreds place for 100. We have 6 in the tens place for 60. And we have 8 in the ones place for 8. So effectively, we have 2 1,000s, 1 100, 6 tens for 60, and 8 ones for 8. Now, when we're talking about the place values in the decimal number system, we're talking about powers of 10. You can see that the ones place is the 10 to the 0. The tens place, 10 to the 1. The hundreds place, 10 to the 2, or 10 times 10, which is 100. The thousands place is the 10 to the 3, or 10 times 10 times 10, and so on and so forth. So you can see that the place values are based on powers of 10. If we look at the number 2,168 then, in long form, we can see that effectively we have 2 1,000s, 1 100, 6 tens, and 8 ones. And 2,000 plus 100 plus 60 plus 8 totals 2,168. This is the type of counting and addition that we learn as children.
The decimal system is base 10. It's based on the fact that you have 1 powers of 10, but more importantly, you have 10 characters or 10 numerals in this counting system, from 0 all the way up to 9. So that means that in each place value, you can have anywhere from the number 0 up to the number 9. In other words, if I had the number 9,168, I'd simply replace the 2 here with a 9, and now I have 9 1,000s totaling 9,000 in the 1,000s place. So in any one of these place values, you can have the number 0 all the way up to 9. This is the base 10 decimal number system. If we consider binary and look at it in the same light as decimal, binary is a base 2 number system. There's only 2 characters, or 2 numbers, 0 and 1. So under the place values, we can only have 0s or 1s. The place values go from 1, which is 2 to the 0, to 2, 2 to the 1, 4, 2 to the 2, 8, 2 to the 3, or 2 times 2 times 2 is 8, 2 times 2 times 2 times 2 is 16, that's 2 to the 4th power, place value of 16. The 32's place, the 64's place, and the 128's place. Notice that I extended the table to 8 place values. That's because 8 bits is an important grouping of numbers. 8 bits makes a byte in computer processing. So now I have the place values for essentially 8 bits. If I want to write the number 168 in binary, I just have to find the corresponding place values and plug in either a 1 or a 0. So I'll go to the 128th place and ask myself, do I need 128 to reach 168? Yes, I do. So I'll put a 1 there. Now, do I need a 64? I already have a 128. If I add 64, I would get 192 because 128 plus 64 is 192. So the answer is no, so I put a 0. I still have 128 now. Now, do I need a 32? 128 plus 32 is 160, so yes, I can use a 1 here. Now I have 160. Do I need a 16? No, that would make 176, which would go over my target number of 168. I'll put a 0 here. What about an 8? If I add an 8, I'll hit the number perfectly. 128 plus 32 plus 8 is 168. I'll follow this up with 0s in the 4's place, the 2's place, and the 1's place. And 168 in binary equals 101,01000. I now have 128, I have 132, and I have 18. And 128 plus 32 plus 8 equals 168. If we go to the next slide, you can see now that I'm now charged with converting the number 01101101 to decimal. If I want to go the opposite way and convert this binary number to decimal, all I need to do is plug it into the place values. I'll put it in here, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, and then add it up. I have a 64 and I have a 32. 64 plus 32 is 96. Plus I have an 8, that makes 104. Plus 4 makes 108. Plus 1 makes 109. This number converted to decimal is the number 109. Now let's look at a full IP address in binary. I'll go to my next slide. And you can see in this next slide, I now have a 32-bit IP address, 4 octets, or 32 bits total. If I want to convert this binary IP address to decimal, all I need to do is count up each individual octet. Let's start with the first one right here. We can see that 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
128 plus 64 is 192. Now, the next octet has 10101. Let's do that one. 0, 1, 0, 1, and then all zeros. If we count up the numbers, 128 plus 32 is 160, plus 8 is 168. The next octet is all zeros with a 1 in the last place in the ones place. This is easy. This is the number 1. All zeros and a 1 in the ones place makes the number 1. And then finally, we have a number here. I'll plug it in here to my table. And I have the number 011000101. We can see that 64 plus 32, we've already said, is 96. Plus 4 is 100, plus 1 is 101. So the conversion of this binary IP address to decimal is 192.168.1.101. Bien, bastante explicativo de cómo se realiza entonces la conversión de binario a decimal y de decimal a binario. Bien, básicamente lo que debemos comprender para entender la conversión de los sistemas son los valores posicionales, ¿verdad? Y acá vamos a ver entonces ese tipo de notación posicional en cuanto al valor. Por ejemplo, aquí tenemos el sistema decimal, ¿verdad? Que es el sistema de base 10, y vemos entonces las posiciones y sus valores correspondientes. Bien, partiendo de derecha a izquierda, nos conseguimos, ¿verdad?, que esta posición correspondiente a 0, ¿verdad?, tiene un valor representativo. En este caso, también comprender, ¿verdad?, que todo número cuyo exponente es 0 nos va a dar como resultado 1. Y de hecho es lo que vemos acá en esta posición, el número 1. El siguiente valor, otra vez de derecha a izquierda, vemos entonces que es el número 10 elevado a la 1, y todo número que elevamos a la 1 va a dar como resultado el mismo número. Y así posteriormente vamos a ver cada valor posicional, ¿verdad?, elevado al número de la posición. En este caso, la posición 2 corresponde al valor 100 y la posición 3 corresponde al valor 1000, ¿verdad? Eso es el valor de la posición como tal, pero en esas posiciones, en este caso, tenemos asignados números, ¿verdad?, y esos números se van a multiplicar por el valor de esa posición. Y acá lo vemos mejor expresado. Vemos entonces cómo se hacen esos cálculos. Esto por acá. Entonces vemos cómo el valor correspondiente a unidades, en este caso 4, es multiplicado por 1 y obtenemos como resultado 4.
Aquí tenemos las decenas, en este caso tenemos 3 decenas, eso lo multiplicamos por 3 y obtenemos el valor de 30. Las centenas, en este caso asignado el valor de 2, lo multiplicamos por 100 y obtenemos el valor de 200. Y la unidad de millares, en este caso el 1, está correspondiente, se multiplica por 1000 y obtenemos entonces 1000. Y luego que tenemos acá una suma algebraica, ¿verdad?, que nos da como resultado 1234. Entonces, básicamente de esto lo que nosotros necesitamos entender van a ser los valores posicionales. Bien, vamos a ver el sistema de notación binario y acá, como les decía, la importancia cobra mucho mayor vida lo que son las posiciones, los valores posicionales, porque en el caso del sistema binario siempre vamos a estar hablando de ceros y unos y vamos a siempre partir de las reglas básicas de la matemática, esta matemática sencilla, ¿verdad?, donde entendemos que todo número elevado a la 0 va a dar como resultado 1 y todo número cuyo exponente es 1 va a dar como resultado el mismo número. Bien, esto es importante, ¿verdad? Porque entendiendo nosotros, por ejemplo, el valor correspondiente, en este caso al 1, siempre vamos a tener en cuenta que mientras esta posición está encendida, el número resultante va a ser un número impar y cuando esta posición esté en 0, el número resultante va a ser un número par. Bien, entonces vemos las posiciones, vemos que la posición número 1 corresponde al valor número 1. Ahí lo viendo acá. La posición número 2 corresponde al valor número 2, la posición número 3 corresponde al valor número 4, la posición número 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Esto es invariable, ¿verdad? Porque eso es el valor de la posición. Y vemos también que si lo elevamos a su exponente por posición, vamos a obtener como resultado el valor de dicha posición, como es el caso de 2 elevado a la 7, que nos va a dar como resultado 128. Partiendo de esto, nosotros empezamos a entender lo que es un octeto, ¿verdad? Que son 8 bits, también denominado byte, ¿verdad? Un byte corresponde a 8 bits. Vemos acá entonces que según la posición vamos a obtener el número que tenemos acá, en este caso el 192. Para obtener el 192 lo que hacemos es sumar las posiciones y si nos damos cuenta las únicas posiciones encendidas en este caso o vamos a decir activas sería el valor correspondiente a la posición 128 y el valor correspondiente a la posición 64. Mientras que las demás vemos que todas permanecen en 0, ¿verdad? Entonces para obtener el valor 192 nosotros sumamos 128 más 64 y esto nos da como resultado 192. Acá tenemos entonces esa expresión en binarios. Vemos entonces cómo los dos primeros bits de la izquierda están encendidos, mientras que los que están a la derecha están apagados. Acá tenemos otra tabla de conversión muy parecida a la anterior, donde nos dan un valor en binario y necesitamos convertirlo a decimal. Entonces vamos de este valor binario para obtener un valor
decimal, ¿verdad?, que nosotros no conocemos. Pero al entender de qué manera funciona el sistema binario, nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos encendido los dos primeros bits en este caso, que serían correspondientes al 128 y al 64 sucesivamente. Y al realizar esta suma algebraica vamos a obtener el valor 192. Muy bien, y obtenemos ya en nuestro primer octeto ese 192, que sería correspondiente a este que está acá. Posteriormente tenemos otro octeto, ¿verdad?, el siguiente octeto, que sería este 168. Vamos a señalarlo con otro color. Sorry. Vamos a hacerlo de nuevo. 192. Esto sería correspondiente al 168. Este sería correspondiente al 11. Y este sería correspondiente al 10. Entonces lo que vemos acá abajo es cómo los valores posicionales afectan, digamos, la suma algebraica para obtener estos valores, partiendo de valores binarios. Aquí lo que estamos haciendo es asignando cada valor a su posición y vamos a obtener entonces esos resultados. Vemos acá los bits que permanecen encendidos para obtener el número 168, que sería este. Para obtener el número 11, ¿ya?, serían simplemente el valor 8. Perdón, este sería el correspondiente al número 10. ¿Ya? 8 más 2, 10. Y el 11, a ver, lo tenemos entonces acá. Un poco acá se cumple la regla, ¿verdad?, de números impares. A ver. Vamos a clarificarlo un poco mejor. Este sería el... Déjenme ubicarme bien. Ok, estamos aquí en el 3. Este sería el 11. Perdón, pero acá lo tenemos. Bien, este sería el valor correspondiente al 11, que sería 8. Perfecto, más 2, más 1, ¿verdad? Y esto nos da como resultado 11. Y luego el final, que tenemos el número 10, ¿verdad? Señalarlo en rojo y vemos aquí que tenemos encendido el 8 y el 2, ¿verdad?, que nos dan como resultado 10. De este cuadro lo importante realmente es entender los valores posicionales, ¿verdad?, porque de ello parte toda suma algebraica, ¿verdad? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Si entendemos estos valores posicionales, se nos va a hacer muchísimo más fácil entender el valor que tiene cada bit correspondiente en su, vamos a decir, forma activa o inactiva. Bien, continuemos. La tabla de valores posicionales binarios es útil para convertir una dirección IPv4 decimal punteada a binario.
Bien, aquí vemos entonces cómo si nosotros tenemos encendido la posición 128, ¿ya? Comenzando de izquierda a derecha, entonces ese valor posicional va a ser correspondiente a su valor en número decimal, ¿ya? Simplemente si nosotros tenemos acá en esta posición, por ejemplo, el 1, el valor correspondiente en decimal va a ser 128. ¿Ya? Y sucesivamente va a hacer lo mismo valor decimal con su correspondiente en posición. Bien, veamos cómo se convierte, por ejemplo, el número 168 binario, ¿verdad? Y empezamos preguntándonos lo siguiente. ¿Es 128, o mejor dicho, 168 es mayor a 128? Si es mayor, se escribe 1 en la posición 128. ¿Ya? Como es mayor, escribimos 1 en la posición 128. Y restamos 168 de 128 y obtenemos 40. 40 es mayor que 64. No, si no es mayor, entonces escribimos 0. Y continuamos, ¿verdad? 40 es mayor que 32. Si es mayor, entonces escribimos 1. ¿Ya? Y restamos 40 de 32 y nos da como resultado 8. 8 es mayor que 16. No, entonces escribimos 0. Luego continuamos nuestra suma algebraica y llegamos a la siguiente pregunta. 8 es mayor que 8. No, pero es igual, entonces escribimos 1. ¿Verdad? Y pues los demás resultados van a ser 0. Luego vemos que el número 168 en binario se corresponde al valor 10101000. Tenemos acá entonces que el 168 se corresponde a ese valor en binario. Y lo obtuvimos simple y llanamente con la suma de sus valores o los valores en binarios encendidos. En este caso está encendido el 128, el 32 y el 8. 128 más 32, 160 más 8, 168. Bien, un poco más explícito en este caso, vemos cómo un valor decimal se corresponde a un valor binario y vemos que ese valor decimal consta de 8 bits o lo que es un byte, también denominado un octeto, ¿verdad? Aquí tenemos el valor 192 que se corresponde a su valor binario 11000000, 168, ¿verdad? Que se corresponde a su valor binario 10101000, 10, que se corresponde al valor binario 000010, 10, y 10 igual, ¿verdad?, al anterior. Bien, vamos a ver el sistema de numeración hexadecimal.
Y acá tenemos una tabla comparativa entre lo que son los valores decimales, binarios y hexadecimales, ¿verdad? Decir que nosotros muchas veces vamos a requerir hacer conversiones y si en este caso esa conversión va de decimal a hexadecimal, nosotros primero debemos convertir de decimal a binario y posteriormente de binario a hexadecimal. Si lo que queremos hacer es al contrario, ¿verdad? Y entonces ahora vamos de hexadecimal a decimal, debemos convertir primero de hexadecimal a binario y posteriormente de binario a decimal. Acá vemos entonces una tabla comparativa y lo que denota el sistema hexadecimal es que tiene algunos valores representados en el alfabeto, ¿verdad? En este caso el correspondiente al 10, ¿ya? Que en su valor hexadecimal va a corresponder a la letra A, el 11, que va a corresponder a la letra B, el 12, que va a corresponder a la letra C, el 13, correspondiente a la letra D, el 14, correspondiente a la letra E, y el 15, que corresponde a la letra F, ¿verdad? Bien, en esta tabla se ve bastante sencillo la conversión de decimal a binario porque lo estamos viendo, ¿verdad?, en el sistema hexadecimal, que si nos damos cuenta tiene base 16 y cuyo último número es el número 15. Ahora bien, vemos que el 0 en binario se correspondería a 4 bits, ¿verdad? 4 ceros, mientras que el 1 se corresponde a un bit encendido y 4 apagado. Acá una de las cosas importantes que quiero que tomen en cuenta ahora es que solamente estamos tomando en consideración 4 bits, ¿verdad?, para las conversiones. Esto lo vamos a ver más adelante el por qué se hace de esta manera. Pero ahí tenemos entonces esa tabla que nos da las equivalencias y simplemente estar muy pendiente de si es posible tener alguna manera, alguna regla memotécnica que nos permita acordarnos, ¿verdad?, de la conversión de los decimales a hexadecimales, sobre todo aquellos valores correspondientes al valores en alfabeto, ¿verdad?, en letras. Las direcciones IPv6, como vimos también en el cuadro anterior, se representan en valores hexadecimales. ¿Ya? Esos valores hexadecimales quiere decir que son de base 16. Aquí vemos entonces cómo, vamos a decir, se dicen extetos, hexatetos, no es un nombre todavía correspondiente, pero es como se expresa y vemos entonces que este es exteto, ¿ya? Está fraccionado y lo vemos aquí expresado en binario, ¿verdad? Cada cero de estos va a corresponder entonces a 4 bits. Vemos acá y acá. Bien, eso entonces podemos decir, ¿verdad?, que 4 valores hexadecimal van a tener 16 dígitos, ¿verdad? 16 dígitos binarios. Esto de todas maneras cuando vemos IPv6 lo vemos muy pero muy a profundidad. Vamos a ver ahora un video, ¿verdad?, que nos explica cómo se realiza entonces la conversión hexadecimal a decimal.
Hexadecimal, or hex for short, is a base 16 number system. It uses 16 symbols, the numbers 0 to 9. Disculpen, allí cometí un pequeño error. Vamos a colocarlo nuevamente. Hexadecimal, or hex for short, is a base 16 number system. It uses 16 symbols, the numbers 0 to 9, as well as the letters A to F. It is based on powers of 16. If we follow the same procedure used for converting binary to decimal, we can write out the place values for positional notation for the hexadecimal number system as well. Here we can see the first 4 place values based on powers of 16. This is 16 to the power of 0, or 1. Any number to the power of 0 is 1. This is 16 to the power of 1, or 16. This is 16 to the power of 2, or 16 times 16, which equals 256. And this is 16 to the power of 3, or 16 times 16 times 16, which equals 4,096. Let's look at the decimal and binary equivalents of each hex symbol. These are the decimal equivalents. Note that the hex symbol A is equal to decimal 10, hex B is equal to decimal 11, and so on until we get to hex F, which is equal to decimal 15. Here are the binary equivalents. Note that each hex symbol can be used to represent a 4-bit binary number. Given that 8 bits is a common binary grouping, we can represent an 8-bit binary number using just 2 hex symbols. In this first example, let's look at converting hex 2a to decimal. First, I'll write out the positional notation for the first 2 powers of 16, then insert the hex symbols below the corresponding place values, 2 under 16 and A under 1. Then I'll multiply each hex symbol by the place value that it's under and add the results together. So we get 2 times 16 plus A times 1. That gives us 2 times 16 plus 10, which is the decimal equivalent of A in hex, times 1, which gives us 32 plus 10, or 42 in decimal. Multiplying or dividing by 16 isn't always easy when doing hex to decimal conversions. Usually it's easier to convert the hexadecimal or decimal value to binary first, then convert the binary number to decimal or hexadecimal. Let's convert decimal 197 to hex. First, I'll begin by converting 197 to an 8-bit binary number. Here I've drawn out the first 8 place values of the binary number system. We need to find out what combination of these place values adds up to 197. I'll begin by writing 197 on the left side, and starting at the left, if the place value is equal to or less than this number, I'll put a 1 under it and subtract it, and if it's greater, I'll put a 0 under it and move to the next place value. Since I can subtract 128 from 197, I'll put a 1 under it and subtract it, and that gives me 69. I can subtract 64 from 69, so I'll place a 1 under that and subtract it. That gives me 5. 32 is too big, so I'll place a 0 under that. 16 is also too big, so that gets a 0. 8 is also too big. But when I get to 4, I can subtract that, so I put a 1 there, and I subtract it here. 2 is too much, so a 0 goes there, and 1 is just right, so I subtract it, and it results in a 0. Therefore, decimal 197 equals binary 110000101. Next, I'll convert the 8-bit binary number to decimal by first splitting it into 2 4-bit binary numbers, and then I'll rewrite the first 4 binary place values above each half. So here I have 1, 2, 4, 8, and then repeated on the left, 1, 2, 4, 8.
Then I'll convert each half to decimal and then each decimal to its equivalent hex value. On the left side, we get 8 plus 4, which equals 12, and on the right side, we get 4 plus 1, which equals 5. If we convert those to hex, 12 decimal is the equivalent of C in hex, and 5 decimal is the equivalent of 5 in hex. Therefore, 197 in decimal is C5 in hex, or it can also be written with a 0x preceding it to indicate that what follows is written in hexadecimal. Lastly, let's look at converting from hex to decimal, but this time we'll convert to binary first instead of going straight to decimal like I did in the first example. I'll convert the hex 9F to decimal. First, convert each hex symbol to its 4-bit binary equivalent. I have hex 9, which is the same as decimal 9, and that gives me 1001. And then I have hex F, which is equivalent to decimal 15, and that gives me 1111 in binary. Next, I'll combine them into one 8-bit binary number. So here I have the first 8 place values in binary, and then I'll convert to decimal, and that gives me 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, or 159 in decimal. There are often several ways to approach converting between number systems. You should use the one that works best for you. Bien, básicamente entonces vemos allí la conversión, ¿verdad? En el sistema decimal a hexadecimal, y pues lo que les había mencionado anteriormente, para realizar ese tipo de conversiones siempre debemos ir primero por la conversión, si es en el caso de hexadecimal a decimal, primero convertir de hexadecimal a binario y luego de binario a decimal. Para hacer el proceso contrario, que sería ir de decimal a hexadecimal, primero tenemos que convertir de decimal a binario y luego de binario a hexadecimal. Bien, un poquito más de la explicación de lo que vimos en el video. Siga los pasos indicados para convertir números decimales a valores hexadecimales, convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits, divida las cadenas binarias en grupos de 4, comenzando desde la posición más a la derecha, convierta cada 4 números binarios en su dígito hexadecimal equivalente. Y acá tenemos entonces un ejemplo del valor o el número decimal 168, ¿verdad? Que queremos convertirlo en decimal. Para ello, entonces nosotros aplicamos la regla. Lo primero que hacemos es dividir, entonces, digamos, en dos partes, ¿verdad? O partimos ese octeto en dos partes iguales de 4 bits y luego esos valores nosotros los vamos a llevar a su valor hexadecimal, entendiendo las posiciones en este caso, y aquí sí cobra vida lo de los 4 bits, porque el bit más a la derecha, en este caso, perdón, el bit más a la izquierda en este caso corresponde al número 8, igualmente acá sería el número 8, y luego tenemos entonces que realizar esa suma algebraica, ¿verdad? Entendiendo esos valores, ¿verdad? De que la posición es 8, la siguiente posición es 4 y la siguiente es 2, por lo cual nos arrojaría, ¿verdad?, un número 12 del lado más a la izquierda, mientras que el lado más a la derecha nos arrojaría entonces un número 8, ¿verdad? Y de esa manera obtenemos entonces el valor hexadecimal, que no sería otro que esta suma, 8 más 2, que sería el número 10, pero recuérdense que lo necesitamos tener en hexadecimal, por lo que corresponde a la letra A. Mientras que el número 8 en hexadecimal, que sería este valor de acá, va a corresponder
al 8 en hexadecimal. El 168 de esta manera en hexadecimal se representaría con digamos, la expresión A8. Y finalmente, pues, decirles que lo importante de este tema es entender los valores posicionales y sobre todo realizar muchas prácticas, ¿no? Bien, con esto damos ya por finalizado la clase.